En su biografía sobre Santo Tomás de Aquino, Chesterton, que es un personaje simpaticísimo, estoy convencido de que llegará a los altares, es un converso, gordo, simpático, alegre, feliz de ser gordo y de vivir bien, porque fumaba y comía bien, pero era un santo, era un hombre alegrísimo y enamorado de su mujer, y tenía unas frases muy certeras, tenía el arte de en una frase resumir conceptos muy importantes. Y en la biografía que tiene sobre Santo Tomás de Aquino, al principio dice que los santos son medicinas, antídotos que Dios suscita como remedio a los males de cada época. Y como son antídotos, con frecuencia a veces son tenidos como veneno y por eso siempre tienen enemigos. Pues es así. Y a veces los santos tienen enemigos fuera de la Iglesia, pero a veces también dentro de la Iglesia. Otra cosa que decía Chesterton es que hay una paradoja, que cada generación que está llamada a convertirse por el santo que más la contradice. Y por eso los santos a veces son incómodos y molestos. Y a veces en sus biografías, pues rescatamos lo más bonito, lo más atractivo, lo más dulce de los santos, pero los santos con frecuencia, como son medicina, pues a veces sirven de jarabe, pero a veces sirven de ampolla, y a veces son duros. Como el Señor hoy, que nos habla el dulce corazón de Jesús, dice que como los convidados no se merecen la boda, pues que hay que ir a los cruces a llamar a los que no han querido. Pero a los demás, lleno de cólera, le manda a enviar sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego en la ciudad. Palabra de Dios. Este es Jesús, se inventa una parábola y dice, los que no quieran ir a la boda serán asesinados. Claro que está hablando del castigo eterno. Bueno, pues con frecuencia tomamos del Evangelio lo que nos conviene y lo que no, y con los santos pasa lo mismo. Y hoy celebramos a un santo, San Pío X, un papa. Con frecuencia se le llama a San Juan XXIII Papa bueno, porque fue muy bueno, pero a veces eso se hace con malicia, como él era bueno, no como los anteriores, no como Pío XII, que fue otro grandísimo santo. Los tres últimos Píos fueron muy distintos. San Pío X era un santo que no sabía que era santo. Pío XI no era santo y sabía que no era santo, tenía muy mal genio. Y Pío XII era santo y sabía que era santo. Bueno, eso se dice. Bueno, pues Pío XII era un gran santo, pero como contradecía muchas de las cosas de su época, no se le tiene por santo. Y a San Pío X, como no se le puede disimular su santidad, pues lo que se hace es ocultar la dimensión que hoy quiero destacar de su vida. Pues San Pío X es un santo. Pío XII pues es un hombre que ha nacido en una cuna de oro, hierático, parecía que se había comido una escoba, ¿no? Siempre tieso, un hombre santísimo, pero bueno, pues siempre estaba como ahí arriba. San Pío X nace de abajo. San Pío X es un papa que viene de embarrarse, que nace en una familia pobre, que para ahorrar en su familia pues va a la escuela y se quita los zapatos para no gastar la suela y va descalzo hasta la escuela. En fin, un santo muy, muy popular, muy sencillo. Es un papa, Pío XII, porque estaba preparado y porque fue preparado desde el principio para eso, pues no pisó parroquia. En cambio, San Pío X pues empezó de monaguillo y pasó todos los escalafones de la iglesia. Fue vicario parroquial, fue párroco, fue director espiritual del seminario, fue elegido fue canónigo, fue elegido por los suyos como vicario episcopal, como administrador apostólico, fue obispo, fue patriarca, fue cardenal y fue papa. Entonces, todos los escalafones. Bueno, voy a obviar estas partes más simpáticas y conocidas de San Pío X y voy a destacar algo que hoy se quiere ocultar. Y cuando no se oculta es para criticarle. San Pío X no comprendió la modernidad y fue demasiado duro con ella. Bueno, pues nada más alejado de la verdad. Así como el otro día veíamos a San Ezequiel Moreno, un obispo incómodo, develador del liberalismo, pues
San Pío X fue el develador del modernismo. Son herejías primas, hermanas, porque al fin y al cabo todas salen del cerebro de Satanás, aunque use herejes. Pero así como el liberalismo se refiere más a la política, al campo civil y político, el modernismo se refiere más al campo teológico y dogmático. Viene a decir que hay que adaptar a la Iglesia al mundo. No que el mundo se tiene que adaptar a Cristo, sino que la Iglesia pues tiene que adaptarse a los criterios del mundo para hacerse así menos incómoda. Entonces, él en sus 11 años de papado atendió muchísimas cosas, la sacralidad de la música, la liturgia, la catequesis, los estudios bíblicos y tomistas, la comunión frecuente para los niños, esto se cuenta más porque es muy simpático, pero en el año 1907 tiene 2 documentos importantísimos que deberíamos poco a poco ir conociendo, que es el Syllabus, una lista de errores que se llamaba Lamentabili, y una encíclica, Pascendi, explicando estos errores que son el modernismo. Él llamó al modernismo el colector de todas las herejías. La palabra colector se traduce con frecuencia como síntesis, como resumen, como compendio, como colección de todas las herejías. Pero tiene un matiz importante. Colector significa cloaca. Un colector es el sumidero donde van todas las porquerías y todas las heces de los hombres. Eso es una alcantarilla, eso es un colector. Bueno, pues él dice que el modernismo es un colector que recoge todas las herejías. Es el preludio del actual progresismo, y él lo define así. Es un conjunto de herejías nacidos en el seno de la Iglesia. Las herejías no nacen de fuera, están en sacerdotes, están en obispos, están en religiosos. Un conjunto de herejías nacidas en el seno de la Iglesia bajo el influjo de la filosofía y la crítica moderna, con la pretensión de elevar y salvar la religión y la Iglesia católica por medio de una renovación radical. Este mundo ya no aguanta la Iglesia católica. El único modo de sobrevivir en este mundo, para que no nos quiten de en medio, es adaptarse, hablar el lenguaje, hacernos simpáticos al mundo, porque si no nos quedan 2 días. Yo he oído decir a algún pastor que la Iglesia es el Titanic, que se está hundiendo. Pues hace falta muy poquita fe para creer que la Iglesia se puede hundir, porque es imposible que la Iglesia se hunda, porque Jesucristo lo ha prometido. Bueno, y entonces lo que tenemos que hacer es fundar otra iglesia, destruir la iglesia como la conocemos. Yo esto lo he oído decir a pastores y muy altos. Hay que destruir la iglesia. Yo esto lo he oído decir a un cardenal. Hay que destruir la iglesia y con su madera construir una iglesia más pobre y más sencilla. Esta barbaridad es un ejemplo de lo que es el modernismo. Había un sacerdote que decía que lo así, el deseo común, el modernismo es el deseo común de adaptar el catolicismo a las necesidades intelectuales, morales y sociales de hoy. Además, San Pío X denuncia que es muy difícil hablar con las personas que defienden el modernismo, porque es una teología muy gelatinosa, líquida, insidiosa. Como se niega desde la filosofía el principio de no contradicción, el lenguaje del Evangelio, dice Jesús, que es sí, sí, no, no, blanco, negro. Pero esta es una teología y una filosofía gelatinosa, blanda, que es muy difícil de atrapar y desenmascarar, porque cuando dices, bueno, esto que has dicho, no, pero no he dicho esto, pero sí lo has dicho, no, pero lo que quería decir hay que reinterpretarlo, y entonces es muy difícil atajar esta herejía. Dice San Pío X que usan una táctica, la más insidiosa. No exponen jamás sus doctrinas de modo metódico y en su conjunto, sino por fragmentos y esparcidas, de modo que parecen fluctuantes, indecisos, cuando en realidad son perfectamente fijas y consistentes. Es una táctica mentirosa para no mostrarse como son, porque tienen realmente... las personas defensoras del modernismo odian a la Iglesia, aunque estén en la Iglesia. Odian a esta Iglesia y quieren hacer otra, pero no desde fuera. No hacen como Lutero. Me voy a otra iglesia, fundo una iglesia. Lutero decía, aunque el Papa fuera un santo, yo igual lucharía contra el papado. Y entonces hace una iglesia sin Papa. No, el modernismo lo que pretende es
destruir la iglesia como es y construir otra, pero desde aquí, no yéndose a otro sitio. Y entonces expulsando a los que defienden la iglesia como es. Esto, ya digo, yo les aconsejo que lean muy bien Lamentabili, porque aunque está escrito hace más de 100 años, es actualísima, actualísima. Si quieren le cambian el nombre modernismo por progresismo y verán que es exactamente lo mismo. Y claro, pues afecta al campo de la liturgia nadie la entiende, vamos a hacer una liturgia que todo el mundo entienda, vamos a convertirla en un circo donde todos nos paseemos y taconeemos y hacemos cosas y levantamos cartulinas y pegamos gritos y aplaudimos aquí y hacemos allá y que en cada sitio se celebre la liturgia como le da igual al sacerdote de turno. Bueno, pues esto es una barbaridad porque la liturgia no es nuestra y tenemos que obedecer y entender y respetar que el Espíritu Santo se manifiesta a través de las normas de la Iglesia para que la liturgia no sea una fiesta. La liturgia es el Calvario, es el sacrificio de Cristo. Claro que es banquete, pero es banquete porque primero es sacrificio. Si no fuera sacrificio no sería banquete. Los judíos lo que hacían con el cordero era sacrificarlo y luego lo comían en las casas. Pero no comían un cordero que no estaba sacrificado, porque entonces ya no era la fiesta de la Pascua. Nosotros comemos a Cristo, es un banquete, claro que es un banquete, pero porque primero es el sacrificio de la cruz. Y por eso no, la misa no puede ser convertida en una fiesta. Aquí se cantaba antes lo de la misa, es una fiesta muy alegre. No, la misa no es una fiesta muy alegre, aunque es muy alegre, pero primero la misa es el sacrificio de Cristo. Yo no me imagino a la Virgen María en el Calvario cantando que la misa es una fiesta muy alegre. Y en lo profundo de su corazón había una alegría y una serenidad de saber que Cristo estaba dando la vida, pero hay que tomarse la vida muy en serio. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que cantamos, pensarlo bien, y no quitarle todo el peso de la sacralidad de la misa, porque la misa es sagrada. Y cuando le quitamos la sacralidad para que la gente la entienda, bueno, pues al final convertimos nuestras iglesias en discotecas. Bueno, pues si juerga ya hay en todas partes, discotecas hay en todas partes, para eso no hay que venir a la iglesia. En la iglesia hay que encontrar algo distinto, un ambiente más, no distinto por ser distinto, sino distinto porque es elevado, porque aquí se encuentra el silencio, la adoración, el respeto que no se encuentra en otros sitios, sino para eso sí que cerramos el chiringuito, para hacerlo como los demás, para convertir esto en un conciertito, pues para eso no hace falta la iglesia. Pues afecta a la liturgia, afecta al dogma. Y entonces es curioso, yo sé de un seminarista que cuando su profesor en el seminario, como en realidad no creía en la resurrección de Cristo, pero claro, no se puede enseñar en un seminario así claramente que Cristo no lo resucitó. Entonces usan unas palabras muy complicadas, muy extrañas, porque es un acontecimiento que no es histórico, es metahistórico. Es verdad que es metahistórico, pero es histórico. Y claro, pues tan confuso que este seminarista, con mucha honestidad, le dice, pero profesor, ¿Cristo resucitó o no resucitó? Y el profesor le contesta, no has entendido nada. No se atrevió a contestar, Cristo resucitó. Yo recuerdo, hoy es obispo, pero entonces era seminarista, iba con un gran teólogo, Sayés, en Roma, estaba en una conferencia, y entonces pues estaban en la conferencia, este obispo era un teólogo ya, estaba en el seminario muy avanzado, y la conferencia estaba hablando y hablando, y entonces llegó un momento en que le dio a su profesor, este seminarista, y le dice, no entiendo nada. Y le contestó el teólogo, no te preocupes, yo sí le entiendo y no está diciendo nada. Bueno, pues con frecuencia hacemos esto, hablamos y hablamos, pero no estamos predicando el Evangelio como es, porque estamos poniendo en duda los dogmas. ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Es Dios. ¿Jesucristo resucitó o no resucitó? Resucitó. Con claridad. ¿La Virgen María es virgen o no es virgen? Es virgen. No, bueno, es virgen. Los peces los multiplicó y sobraron 12 cestos llenos de sobras. Si usted no cree en los milagros, reconózcalo y váyase a otro sitio. Pero los evangelistas no eran bobos. No, los exorcismos no son exorcismos, es que en aquel tiempo eran tan bobos, porque ahora somos muy listos, pero en aquel tiempo los evangelistas y todos eran idiotas perdidos y entonces confundían la epilepsia con endemoniados. Mire usted, deja de insultarnos a nosotros y a los primeros apóstoles y a los evangelistas y a todos los que vieron los milagros, porque si Jesús no hizo milagros,
Y entonces, bueno, pues les oyes que no se consideran seguidores de Jesús, sino de la causa de Jesús, porque en el fondo no creen que Jesús está vivo, sino su energía. Bueno, todas estas cosas, explicadas de modo muy diferente, pues se van expresando, ya digo, en la liturgia, en el dogma, en la moral. Y entonces, ¿es pecado o no es pecado fornicar? Bueno, sí, pero depende, pero bueno, pero pueden comulgar. Si una persona se siente madura, ¿quién soy yo para juzgarla? Que cada uno vea si puede comulgar o no puede comulgar. Hay que enseñar a la gente lo que es un pecado y lo que no es un pecado. ¿Y cuándo un pecado es pecado? Cuando objetivamente rompe la ley de Dios. Luego, además, tiene que ser consciente de que eso es pecado, saberlo y quererlo. Y si no lo quiere y no lo sabe, pues tendrá que consultarlo y informarse, pero al menos está en pecado mortal objetivo. Y entonces no podemos disimular. Bueno, pues esto también se hace no solo con el dogma, sino con la moral. Y así con todo, y con la filosofía y el principio de no contradicción. Pero vamos a ver, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una familia? Bueno, familia es donde todos estamos a gusto. Entonces mi perro y yo somos una familia. Bueno, y es toda esta confusión imperante, porque ya nada es ser hombre, nada es ser mujer. Las mujeres, pobrecitas, siempre han sido maltratadas. Claro que sí, por supuesto que por desgracia han sido maltratadas. Entonces hay que defender siempre a las mujeres. Muy bien, pues claro que sí, hay que protegerlas. Pero entonces, y también hay que respetar los derechos de los transexuales. Un hombre que se siente mujer ya es mujer. Entonces, ¿qué es ser mujer? Que la estabas defendiendo todo este tiempo. No, pues ya no sé lo que es mujer. Es esta confusión en la que estamos viviendo. Y esto hay que denunciarlo, y no es cómodo. Es más cómodo decir que el mundo está muy bien y que todo el mundo es bueno. Es más cómodo decir eso, pero es que no es verdad. Es que no es verdad. Y entonces hacen falta estos pastores que denuncien la verdad con mucha caridad hacia las personas que se equivocan. El error hay que combatirlo con auténtico odio. Al error hay que odiarlo. A las personas que se equivocan, al que hierra no. Hay que amarlo. Y amarle también es corregirle. Y amarle es decirle la verdad. Y amarle es tener paciencia, claro que sí. Pero el error no tiene derechos. Y entonces, pues es muy necesario denunciar. Recuerdo una vez que a una hija de San Agustín, y no sé qué estaba diciendo yo de una herejía, y me decía, pero ¿cómo vas a hablar en el siglo XXI de herejías? Pero tú eres hija de San Agustín. Sí, San Agustín es un grandísimo develador de las herejías y durísimo contra el pelagianismo y tantas otras, ¿no? Bueno, pues hoy no, hoy hay que decir que todo está bien, que todos tenemos razón, que todos estamos en la verdad. Y es muy importante combatir las herejías porque las herejías llevan a malos comportamientos. A veces nosotros podemos no estar en la herejía, estamos en la verdad, pero nos portamos mal. Y eso es muy grave. Eso es lo que se llama la heteropraxis. Yo puedo ser ortodoxo porque tengo claras las ideas, porque confieso la fe de la Iglesia, pero no me comporto conforme a ella. Eso está mal. Pero al menos, gracias a que pienso bien, puedo pedir perdón, puedo corregirme. Pero cuando una persona no piensa bien y vive en la heterodoxia, pues cuando se porta mal no tiene nada a lo que mirar para convertirse y arrepentirse. Entonces es peor pensar mal que actuar mal. Repito, el que piensa mal, además actúa mal. El que piensa bien puede actuar mal, pero tiene un modo de convertirse, de cambiar, porque tiene un pensamiento al que amoldarse. Pero cuando uno ya no piensa bien, cuando uno ha perdido el norte, la doctrina, está perdido. Y por eso es tan importante que seamos ortodoxos. Ortodoxo significa opinión correcta, ortodoxia. Pues que seamos ortodoxos, no ortodoxos en el sentido de orientales separados del Papa, no, la ortodoxia es lo nuestro. Y luego pedir al Señor que seamos ortoprácticos, es decir, que puesto que somos ortodoxos, sepamos comportarnos según la fe que manifestamos, porque si no hacemos la fe antipática, y la fe la tenemos que hacer simpática con la santidad de vida. Pues pidamos hoy al Señor por todos estos pastores valientes. El otro día celebramos a San Ezequiel Moreno, San Pío X, todos estos pastores que han sabido incomodarse a sí mismos e incomodar a los demás defendiendo la verdad para devolvernos al Señor y para podernos llevar por el camino correcto y evitar que caigamos en los lobos y en estas cloacas que es donde
donde se esconde la mentira, la falsedad y los enemigos de la verdad. Pues que San Pío X interceda por nosotros y por su Iglesia. Él soñó con instaurar, su lema era instaurar omnia in Cristo, volver a hacer a Cristo cabeza, rey de la sociedad. Pues esto es lo que nosotros hoy pedimos, que así sea.